¿Qué es la felicidad? Según el Diccionario de la Real Academia Española, felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. ¿Qué nos dice la filosofía sobre la felicidad? Hagamos un muy breve recorrido de lo que es la felicidad para diversos pensadores a lo largo del tiempo. Para Sócrates, la felicidad es un bien último, aquello querido por sí mismo y no como medio. A su vez, para Sócrates, el bien último es el saber, es decir, para este pensador, la felicidad está íntimamente relacionada con el saber. Según Aristóteles, la felicidad consiste en las acciones y las acciones específicas son las virtudes, es decir, la felicidad consiste en el obrar virtuoso. El hombre feliz vive bien y obra bien. El tema central de la filosofía de Epicuro es la felicidad. Su doctrina busca una serie de conocimientos que garantizarán el camino hacia la felicidad humana, eliminando las fuentes de intranquilidad. Para Epicuro, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Y el placer para Epicuro tiene mucho que ver con evitar todo aquello que nos causa dolor. Para Séneca, la felicidad es un estado de sosiego espiritual, al que se llega tras un proceso de mejora interior, es decir, tras conseguir la virtud. Para los estoicos, la verdadera felicidad la alcanza aquel que lleva una vida conforme a la naturaleza. Se trata de un estado de paz interior que solo el sabio puede lograr. Averroes sostuvo que la felicidad es la meta suprema de la vida humana y la definió como un acto inspirado por la virtud. Por tanto, la felicidad no es un bien concreto, sino una acción, la que cada individuo realiza al cumplir rectamente con la disposición de su espíritu. El filósofo hallará la felicidad en el desempeño de las tareas del gobierno, el soldado en la defensa de la fe, el carpintero en la maestría de su oficio, etc. Voltaire combatió el pesimismo de las religiones reveladas. Consideraba que se podía alcanzar la felicidad en la tierra, como lo expresa en su poema El Mundano. La felicidad está vinculada en la obra del filósofo a los progresos del espíritu humano. De todas maneras, no fue nunca un utopista, siempre mantuvo una dosis de realismo que lo alejó de un optimismo exagerado. Para Diderot, la felicidad es el fin al que tiende el hombre, el parámetro de acción humana. Solo hay un deber: ser feliz. Más tarde, el filósofo prusiano Immanuel Kant provocó una revolución en el campo de la ética, al rechazar la idea de felicidad como parámetro de la acción humana y colocar en ese lugar el concepto de deber. Según Jeremy Bentham, el verdadero objetivo de los seres humanos consiste en obtener el máximo de placer a costa del mínimo dolor. El filósofo inglés justificó con este principio el carácter empírico y universal de su cálculo de la felicidad, base de la propuesta utilitarista. Para John Stuart Mill, placer y ausencia de dolor, la única finalidad deseable de la vida, que ha de ser buscada por sí misma. Mill consideró evidente por sí mismo el hecho de que todos los humanos buscan felicidad y huyen del dolor. Viktor Frankl nos dice: si tenemos un fundamento para ser felices, la felicidad vendrá por sí misma. Y cuando menos nos preocupemos de ella, más seguros podemos estar. La felicidad debe tener un fundamento, de que nazca espontáneamente. Pero la felicidad no se puede perseguir, no se puede fabricar. Al contrario, cuanto más se la persigue, cuanto más se la busca, el placer menos se alcanza. Cuando yo me pongo al servicio de algo, tengo presente ese algo y no a mí mismo. Solo puedo ser plenamente hombre y realizar mi individualidad en la medida en que me trasciendo a mí mismo, de cara a algo o a alguien que está en el mundo. Lo que debo tener presente, pues, es ese algo
o a alguien y no a mi autorrealización. Para Julián Marías, la felicidad es algo que no llegaremos a conseguir nunca totalmente, a causa de las propias limitaciones de la vida. Por eso es un imposible, pero tampoco podemos dejar de aspirar a ella e intentar alcanzarla en la medida de lo posible, tanto a nivel individual como colectivo. Por eso es un necesario. Para Marías, la felicidad no tiene que ver directamente con una finalidad, como consideraba Aristóteles, sino más bien con la autenticidad, con la vocación vital de cada persona. Según este pensador, la felicidad en abstracto no tiene sentido. La felicidad tiene que ser mía. La felicidad es de ese alguien que soy yo, más aún, que pretendo ser, que intento ser, que necesito ser. Para Julián Marías, el aburrimiento y el tedio son los grandes enemigos del hombre, peores que la política, la enfermedad o el dolor. Lo importante es vivir ilusionado, entusiasmado, con un proyecto y una misión por delante, que den sentido a nuestras decisiones, acciones y vivencias. Yo definía la felicidad como el imposible necesario. Expresión que parece paradójica. La felicidad es imposible, la felicidad en este mundo es imposible. Y es bastante fácil de demostrar, no hay gran problema en demostrarlo. Porque, suponiendo que yo elija bien, que elija siempre con acierto, que mis actos estén bien orientados, suponiendo además que la circunstancia sea propicia y que yo pueda realizar eso precisamente que quiero hacer, parece que esto es la felicidad. Pues no, porque eso que yo consigo, eso que yo quiero hacer y que quiero ser, no es lo único que quiero ser. Yo estoy en Madrid, quiero estar en Madrid y estoy en Madrid, sí, pero querría estar en París, querría estar en Roma o en Sevilla o en Nueva York. Y si estoy en Madrid no estoy en esos sitios. Si estoy escribiendo no puedo estar haciendo otra cosa, no puedo estar hablando con un amigo, o no puedo estar paseando por el campo, o no puedo estar leyendo un libro, etcétera. En definitiva, la vida humana consiste en una pluralidad de trayectorias que en cierto modo se excluyen unas a otras. Yo realizo algunas y otras no las realizo, tengo que renunciar a ellas. Es decir, el hombre va dejando a la izquierda y a la derecha del camino posibilidades abiertas que lo llaman, que le interesan, que querría realizar, y no puede. A veces se interrumpen, a veces se frustran, a veces un accidente interviene y corta una trayectoria que puede ser la más profunda, una bailarina se queda coja, un músico se queda sordo, un pintor se queda ciego, se cortan brutalmente las trayectorias vocacionales. La única manera de componer la vida, de conseguir cierta felicidad, es encontrar otra vocación que sea también auténtica y que en definitiva supla aquella que ha sido imposible. La vida humana está llena toda de como una especie de hijos muertos, de trayectorias empezadas, a veces abandonadas por culpa propia o simplemente porque entran en conflicto o por cansancio, por abandono, o por dificultades exteriores, por cualquier razón. En ese sentido, por tanto, la vida no puede ser feliz. Y sin embargo, es el imposible necesario. Porque no puedo renunciar a la felicidad. El hombre no renuncia nunca a la felicidad. Todo lo que hacemos, lo hacemos para intentar ser felices. Y por consiguiente, es una realidad imposible, pero irrenunciable. Y nos acompaña a lo largo de la vida entera como meta, como finalidad de nuestro esfuerzo. Buscamos la felicidad constantemente, no podemos dejar de buscarla, no la podemos encontrar o no la podemos conservar. El hombre tiene islas de felicidad, zonas particulares de la vida en que se realiza, siempre con inseguridad. La vida es radical inseguridad. Ya veremos cómo es un problema actual precisamente la pasión de seguridad que tiene el hombre actual. La vida es inseguridad. Hay una frase de Shakespeare que a mí me parece acertada, dice, pues
Todos sabéis, la seguridad es el enemigo más principal de los mortales. Creer que la vida puede ser segura y el hombre tiene ahora una pasión inmoderada de seguridad es un error, porque la vida es inseguridad, constitutivamente es inseguridad. Pero además hay otra cosa, que es que la felicidad se confunde con otras cosas. Normalmente se confunde con el placer. El placer es muy importante, no tengo ningún desdén por el placer, pero es una realidad localizada, relativamente superficial, en la cual no está implicada la persona misma como tal. Se confunde también, por ejemplo, con el bienestar. Gustavo Bueno declara que la cuestión de la felicidad debe ser obviada o dejada de lado, puesto que está estrechamente vinculada a tres ideas vacías, meramente voluntaristas, que según este filósofo no corresponden con realidad alguna: el género humano, el destino del hombre y la jerarquía del universo. Cito textualmente a Gustavo Bueno: si no cabe una filosofía verdadera de la felicidad, es porque no existe una jerarquía del universo, ni un destino del hombre en ella. Fin de la cita. También nos dice Bueno: ningún hombre puede considerarse propiamente feliz, ni ahora, ni en el pretérito, ni en el futuro, por los siglos de los siglos. Fin de la cita. Podemos decir que para Gustavo Bueno nos ocupamos de la felicidad humana cuando nos enfrentamos con la metafísica o con la ontología, es decir, cuando lidiamos con la cuestión del destino del hombre y de su puesto en la jerarquía del universo. En cierta ocasión, en un programa de televisión local, se le preguntó si hay algún camino para conseguir la felicidad, a lo que este filósofo contesta: entendida como algo individual o personal, la felicidad es indecente, porque uno está rodeado de los demás. Alguien que sea feliz viendo la infelicidad alrededor tiene que dejar de ser feliz, o al menos le dará vergüenza y la ocultará. En conclusión, la postura filosófica de Bueno es antiteleológica, niega las causas finales o silencia la pregunta por el destino del ser humano. Gustavo Bueno pulveriza sin mayores problemas el concepto de felicidad. Para Zygmunt Bauman, el camino a la felicidad en nuestros días pasa por el consumo, y cuanto más exclusivo sea, mayor es la felicidad alcanzada. Porque alcanzar la felicidad significa adquirir individualmente cosas que otras personas no tienen la oportunidad ni la perspectiva de adquirir. Bauman entiende que la felicidad se ha transformado de aspiración ilustrada para el conjunto del género humano en deseo individual. Citando a Bauman, el consumismo no es ni un síntoma de felicidad ni una actividad que pueda asegurarnos su condición. El consumo, considerado en términos de Layard como yugo hedonista, no es una máquina patentada que arroja un cierto volumen de felicidad al día. La verdad parece más bien todo lo contrario. It is untrue that happiness means a trouble-free life. Happy life means overcoming troubles, fighting with troubles, resolving difficulties, the challenges which you just confront the challenges, you try your best, you strain yourself, and then you get the moment of happiness when you see that you have controlled the challenges of the fate. Now, that is exactly this joy of overcoming difficulties, of fighting with trouble, facing them point blank and overcoming. Now, that is being lost. That's being lost when the comfort grows. Para finalizar, cito a Rogeli Armengol: la felicidad es algo condicionado y aleatorio, en tanto que depende de varios factores. Aún así, uno de estos es capital, el que depende de cada uno, pues con una misma cosa, unos son felices y otros se sienten desgraciados, puesto que la felicidad es algo individual o personal. La felicidad, como todo lo humano, está sujeta a grados. Se es más o menos feliz, la dicha aumenta o disminuye,
va y viene. Se puede ser feliz en la infancia e infeliz en la adultez, o viceversa. Se es feliz y una desgracia inesperada nos precipita en la desdicha. Pero puede suceder, y sucede a menudo, que pasado un tiempo se recupere el bienestar perdido. Complemento. Sí, yo aquí, hay precisamente en un soneto de Shakespeare, me parece que dice en un momento, dice, desgraciado aquel amor que se pudiera medir. Y esto, que es un poco justo lo que estabas tú diciendo, ¿no? Pero esto lo encontramos todavía, los índices de felicidad, o sea, de un país. ¿Pero qué coño es un índice de felicidad de un país? O sea, ¿eso cómo lo mides? ¿Es como medirse el pene? O sea, te tienes que poner de un sitio para otro y luego, ¿pero cómo? ¿Pero en erección? No. O sea, son estas tonterías, digamos, del querer convertir la complejidad y la amplitud de la condición humana a algo reducible a factores gestionables. Medir el tamaño del pene es un grandísimo tema, pero quizá el asunto que hay que distinguir y que hay que discernir no es tanto el cómo, sino el por qué. Es decir, quién puede tener interés en darle utilidad a un pene a través de su medida, y establecer una medición que lo convierta en algo útil. Pero naturalmente supongo que los fabricantes de preservativos y los comercializadores, y en fin, todos los que se encuentran en este negocio, ¿no? O si no, pues posiblemente también aquellos que están a través de los procesos de subjetivación de los individuos empeñados en construir anormales. Es decir, gente que se salga de utilidad, gente que se salga de medida, bien sea por encima o bien sea por abajo. Con relación a los índices de felicidad sucede un poco lo mismo, ¿no? Entiendo yo, o sea, hay la voluntad de convertir la felicidad en una utilidad. Pero no hay que olvidar que una utilidad es siempre dependiente de un amo, es decir, de aquel que le proporciona la utilidad que a él le sirve. Tienes una llave inglesa es útil porque tú la puedes manejar como te interesa para tus propios fines. Entonces, como decíamos, claro, medir los índices de felicidad de un país, de una cultura, de una civilización, aparte de esta función, naturalmente, que yo creo que es la primordial, es decir, de convertir la felicidad en algo que sirva al marco ideológico en el que nos encontramos, pues posiblemente tenga otros motivos, como por ejemplo, pues hacer comprender a los pobres desgraciados que no están tocados por nuestra gracia, a los pobres infelices que no se benefician de nuestro marco ideológico actual, pues poder probar con ellos ese foso repleto de caimanes en el que se ha convertido el Mediterráneo, ¿no? Y entiendo que toda esa voluntad de darle utilidad a un concepto como el de la felicidad, y el de la felicidad humana en concreto, se basa en una redefinición, en una resignificación del concepto de felicidad, apoyándolo en pilares como, por ejemplo, el hacer de la felicidad un estado permanente, es decir, no un estado efímero, ocasional, momentáneo, el hacerlo en un estado permanente dependiente de un sujeto, es decir, el sujeto es el que tiene la última y la única responsabilidad sobre su propia felicidad, y sobre todo en asociar la felicidad en un estado de perpetuo abastecimiento a discreción. Pero ese tipo de felicidad, la felicidad que se produce al abastecerse continuamente de lo que uno quiere cuando lo quiere, es decir, esa puerilización del concepto de la felicidad, no solo no es más que discutible, sino que además, sobre todo, no es la felicidad de los humanos, no es nuestra felicidad. Es en todo caso la felicidad de una vaca, pero no solo una vaca cualquiera, sino una vaca que pasta en Suiza, una vaca que tiene a su disposición todos los pastos que pueda querer, y una vaca además que no reflexiona y no tiene capacidad crítica como para saber que quien le proporciona los pastos es quien va a acabar comiéndosela, es decir, es quien va a convertirla a ella misma en su propia utilidad. Nuestra felicidad no surge de eso, nuestra felicidad surge de la amartía, del error, surge de la ibris, de la pasión, surge del confrontarnos en nuestra condición de seres humanos con otros individuos que están tan huecos, tan vacíos, tan sometidos al abismo y tan sometidos a la propia condición trágica como lo estamos nosotros mismos. Esa es nuestra felicidad, y no es una felicidad que surja de manera permanente, es una felicidad que surge
esporádicamente y que se produce cuando en un momento de sustentación, en un momento tremendo, digamos, de experiencia acontecimental, uno participa de esa propia condición que tiene y que tienen los demás, o sea, de la propia condición humana, cuando la ve y se reconoce en ella y es capaz de darle simbolización, de darle comprensión y sobre todo de darle sentido, no utilidad, sino sentido. Así que aquellos que quieren convertir, digamos, a los sujetos y nos quieren convertir a través de esa redefinición de la felicidad en una utilidad, yo lo que os recomiendo es que os lo paséis por allí por donde hace espuma el jabón. Es decir, porque normalmente será gente los que os ofrecen la píldora, la receta, el tratado, la fórmula para alcanzar esa felicidad que ellos dicen que es la felicidad y que en realidad es solo la manera de ser dominado y de ser manejado por el amo y por el patrón ideológico, esos que os ofrecen ese tipo de la felicidad, repito, normalmente será gente indiferente, es decir, gente que no sepa distinguir las diferencias, gente infeliz y gente que en ningún caso va a pelear ni por la felicidad, ni por vosotros, ni va a ser capaz de crear mundo, ni de construir presente. Espero les haya gustado el video.